Es bueno que pueda grabar así las personas que quieren revisar o repasar el contenido. Va a estar disponible en nuestra radio. Hola, Katy, mucho gusto. Veo que siempre llegan nuevas personas aquí. Es un gusto para mí saludarlas. Mi nombre es Marian Dávila. Yo soy directora del Instituto de Neurociencias y además hago la formación de curación somática junto con algunos profesores que me acompañan siempre. Y aquí tenemos personas que también han tomado el curso con nosotros, así que les agradezco de todas maneras que estén acá. Es un gusto para mí. Hoy día es un tema muy interesante, que pareciese que uno se lo sabe todo, pero no es tan así, por decir algo. Y cada vez que uno revisa, hola mi querida Fran, cada vez que uno revisa los contenidos, van apareciendo nuevas instancias de aprendizaje. Hola Lilian, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Así que bueno, como siempre se me hace poquito el rato y quiero aprovechar esta oportunidad de que estoy haciendo este ciclo, espero que no se vea tan mal y espero que no aparezcan las rayitas hoy día. Bueno, en fin, tantas cosas que no espera. Tuve la suerte, dijéramos, todo el mundo cree que hablar de apego es más o menos un poco lo mismo, pero en realidad la neurociencia ha ido reformulando. Hola Jenny, buenas tardes. Ha ido reformulando nuestra apreciación acerca de lo que es la infancia. Yo me acuerdo que hace unos 15 años atrás uno tenía que ir a tribunales, ¿no? De repente y demostrar como con investigaciones que efectivamente el maltrato del niño, los golpes, qué sé yo, la violencia, sí infringía un daño neurológico, es decir, que reducía el volumen del cerebro. Voy a limpiar ahí por si acaso fuera eso mejor. Reducía el volumen del cerebro y alteraba funciones al largo plazo. Eso era el peor pronóstico, ¿no? Donde más nosotros teníamos miedo en relación a los niños, niñas y jóvenes. Y claro, la violencia en Chile es alrededor del 70% de la población infanto-juvenil recibe violencia. Ya en Latinoamérica es más o menos en el mismo tono. Ahora, obviamente que solo alrededor de un 28-29% recibe agresiones severas. Lo demás es violencia psicológica y violencia como moderada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, hay estadísticas, uno hoy día es tan fácil preguntar a ChatGPT cuántas personas en Latinoamérica, qué sé yo, tienen trauma, o cuántas personas en Latinoamérica están diagnosticadas. Pero lo que sí, lo interesante de estos últimos 5 años es que em, el costo del cambio social, por decirlo de alguna manera, de que nosotros como padres tengamos que asistir al trabajo y que tengamos que dejar en otros cuidadores, de repente las personas que de verdad nosotros pensamos que son lo más importante en nuestra vida, que son nuestros hijos, han generado una dinámica compleja para todos en general. Y esto ha tenido un impacto en la salud mental de niños y jóvenes, con un 50% de niños con ansiedad y un 50% de niños con depresión, ya niños y jóvenes. En Latinoamérica, por lo menos. No sé cómo estaremos en Estados Unidos, que hoy día está todo tan complicado. Denme un segundito que voy a abrir la presentación para que vayamos avanzando rápidamente. ¿Por qué no estás aquí? Eso. Ok. Entonces, vamos a poner en silencio. Los voy a invitar a que pongan sus micrófonos, por favor, en silencio, para que todos tengamos una posibilidad de escuchar súper bien. Ok, aquí está. Em, mm, 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 mm. Como estas charlas son, dijéramos, un material de formación, ya hay algunas cosas que tengo que decirlas que son de mayor contexto, de mayor profundidad, que cito. Dijéramos, buenas tardes, idolatriz, un gusto. Entonces, realmente siempre les recomiendo o la charla anterior o la charla anterior y la charla anterior porque de verdad es bien interesante. He tratado de ir ligando los conceptos a lo largo de estas semanas que he estado haciendo algunas intervenciones en relación a la formación que empieza ahora ya el 18 de enero. Entonces es sumamente importante hacer esa acotación, cosa de que si tienen ganas de revisar los conceptos o está en la radio Conexión U, va a estar y siempre estamos ofreciendo el enlace
para que ustedes puedan repasar las presentaciones, ¿ok? Apego, trauma temprano y estructura de personalidad. Como que nosotros no sé si asociamos tanto el concepto de personalidad a el proceso de llegar adulto en la personalidad o si consideramos que en la infancia era la precursora de la personalidad. Eh, entonces vamos a hacer una mirada desde la mentalización, la adversidad temprana y las neurociencias aplicadas al trauma, que es el área donde el Instituto de Neurociencia focaliza sus intervenciones. Si bien es cierto, nosotros tenemos una formación que se basa en la curación somática y el trabajo de las neurociencias aplicadas al trauma, también tenemos una área bien compleja en que depende de lo que la persona quiera aprender, el nivel de trabajo que quiera realizar, los contenidos que puede adquirir, ¿ya? O sea, en sí están invitados a un aprendizaje continuo que tiene que ver con las neurociencias. Quien no tiene ganas de estudiar mucho acá no va a poder, em, dijéramos, ir avanzando con los fundamentos y todo lo que se decía hace 2 años, hoy día nosotros tenemos un lenguaje más completo. No quiero decir que tantas cosas quizás han cambiado, pero el lenguaje en sí mismo es mucho más conciso y esa es mi intención en esta presentación, podérselos transmitir. ¿Ok? Tenemos todo esto para mirar, imagínense. Así que vamos a entrar de lleno. Hoy día solamente a modo de marco conceptual, ¿no? Para nosotros el trauma temprano, nuevamente, no es un evento aislado, sino una alteración de los procesos fundamentales del desarrollo y del neurodesarrollo. ¿M? Nosotros queremos explorar el trauma más allá del síntoma, integrando cuerpo, vínculo y estructura de personalidad en un ciclo que dura hasta 28 años de edad, 26, 27, 28, va a depender del contexto de la persona y la madurez que logra en ese proceso, en el ciclo vital. Y siempre todo el rato nuestra pregunta de guía, ¿no? Es cómo yo se formo un rol resiliente, cómo hago yo para tener un continente, algo que pueda sostener las dificultades de la vida, dijéramos que van a suceder más allá de lo que mis padres puedan hacer o mi familia pueda hacer o yo mismo pueda proveerme de esos cuidados, ¿no? Nosotros estamos siempre expuestos a las situaciones de la existencia, ¿no? Y cómo se forma un yo fragmentado, no un yo disociado, que es algo que con lo que tenemos que lidiar todo el tiempo en la terapia, dijéramos, más dura, donde tenemos desorganización de la personalidad. Me gusta la palabra desorden de la personalidad más que trastorno, pero bueno, son las traducciones que son medio extrañas, pero en fin. Y entonces tenemos, en nuestro caso, dependiendo del camino de cada persona que está en nuestra formación, va a tener que tener algunos elementos a la mano de psicología del desarrollo, de la teoría del apego, de la neurociencia afectiva y los enfoques somáticos, ¿no? Em, la verdad es que cada vez que hacemos clases va todo integrado. Una persona me preguntaba si podía estudiar solo esto o esto, pero es imposible porque cada clase estamos metiendo neurociencia, somatización, corporalización, estructura, estamos siempre en este desarrollo integrativo que tiene el sujeto o el niño o niña desde su gestación. Entonces, de repente no se me imagina que uno puede estudiar un bloque sí, otros bloques no, y yo sé que uno se asusta con el grado de dificultad, pero en realidad aquí lo más importante son las habilidades que podamos ayudar, colaborar a desarrollar con la persona que está con nosotros estudiando, ¿no? Así que por ese lado no hay que preocuparse. A modo de respeto y técnicamente hablando como corresponde, uno sabe que la teoría de apego, ¿no? Los aspectos fundamentales de la teoría del apego son de John Bowlby, que bueno, estaba saliendo de la guerra John Bowlby con Spitz, ¿no? Psiquiatras psicoanalíticos que estaban viendo que estos bebés morían en forma persistente a pesar de recibir los cuidados básicos. Después de la guerra, mucho niño huérfano, mucho bebé huérfano que morían y morían y morían y no se explicaban por qué, porque tenían techo, tenían comida, los arropaban, pero no había afectividad. Mary Ainsworth en 1978, ¿no? Con la situación extraña, que es un video, si usted pone la situación extraña de Mary Ainsworth, usted va a encontrar la situación extraña que está, dijéramos, un psicólogo grabando la experiencia de una mamá que sí produce un apego seguro, una otra mamá que no logra calmar a su niño y es un apego ambivalente y el niño aún tolera un poco esa falla, esa sensación de no ser calmado y luego el trauma, o sea, perdón, el apego más desorganizado, el apego, dijéramos, ya evitativo, donde el niño ya entiende que
que esa mamá está en otra situación y que no va a poder acceder a esa calma, a ese calmarse y va a tener que generar desde muy temprano este apego, dijéramos, inseguro y más bien evitativo, donde no va a querer exponerse a las situaciones que son negativas, ¿no? Mary Main en 1990 habló del apego desorganizado ya como un elemento. Cuando nosotros hablamos de apego desorganizado, ya estamos hablando de trauma, ¿ya? No podemos separar apego desorganizado de trauma. Son ambos se van juntos y no se pueden separar porque el apego desorganizado es por el trauma temprano. ¿M? Y también vamos a ver el pronóstico positivo y el pronóstico que es reservado cuando tenemos un niño joven. Em, ¿Y qué es lo primero que quiero destacar? Un concepto que no se escucha en ninguna parte, pero que es sumamente interesante en la figura del apego, porque yo ya sé, bueno, doy por hecho que el apego es un mecanismo neurobiológico que tiene que ver con el contacto, con el sentir del cuerpo del bebé y la experiencia de que esta mamá logra de alguna forma sostener, conceptualizar, mentalizar, sentir, ¿no? Apreciar, percibir lo que ese bebé está requiriendo. Y ese bebé se siente en esta relación como que eso que está allá afuera, si sonríe, él aprende lo que es la alegría. Si la mamá llora, el bebé aprende que eso es pena. Vamos como generando una relación en relación a lo que este bebé ve. Eh, y él va integrando simbólicamente emociones, pensamientos, va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Pero mientras nosotros estamos funcionando de 0 a 3, tenemos un cerebro externo, es decir, que nosotros estamos haciendo una regulación diádica entre él y yo, ¿no? Entre el bebé y yo. Y que yo le estoy dando la base de exploración segura del mundo a este niño. Entonces nosotros el niño no puede pensar, solo percibe, siente, ¿no? Está recién en el sistema nervioso autónomo y maduro, todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? La visión, esas solamente las memorias implícitas, lo procedimental, las memorias que son más bien somáticas, sensoriales, motoras, ¿no? No hay un lenguaje. Ese es el gran problema del bebé, que no puede pedir, no puede suplicar, no puede enojarse, o sea, no puede expresar en palabras aquello que le pasa. ¿M? Entonces, nosotros somos su cerebro externo, el que piensa por él. Y eso es la gran dependencia de este mamífero tan especial y que dura tantos años en encontrar el camino a casa, ¿no? Em, por eso quiero dejarlo bien claro, esto es muy importante. Por esto es que el apego como proceso tiene importancia, ¿ya? Es el mecanismo neurobiológico. El cerebro del recién nacido y del niño pequeño es inmaduro desde el punto de vista de la autorregulación, ya no va a poder regular sus estados emocionales por sí solo, no va a poder calmarse cuando está sobreexcitado, no va a poder reconocer y nombrar sus propias sensaciones corporales, no va a poder decir me duele los oídos, me duele la guatita, me duele, no, no. Y no va a poder tolerar niveles altos de estrés sin colapsar. Ya no va a poder, básicamente por una inmadurez todavía del sistema nervioso. No es que el bebé esté, dijéramos, por alguna disfunción, sino que no va a poder, ¿no? La figura de apego, la madre, el padre, el cuidador principal, van a cumplir las funciones de cerebro infantil que el cerebro infantil aún no puede realizar por sí mismo, ¿ya? Actuando literalmente como este cerebro auxiliar o sistema nervioso externo. Ya, esa es la importancia dentro de toda la importancia que tiene el apego. Ya nosotros estamos ahí para darle espacio a ese bebé de generar regulación y desarrollo de ese cerebro, ¿ok? Nosotros tenemos, dijéramos, le llamamos a esto sistema de regulación diádica. Es un mecanismo concreto, ¿ya? Eh, ¿Cómo funciona en la práctica? ¿No? Se los puse acá como bien claro. El niño experimenta una emoción intensa, por ejemplo, hambre, miedo, frío, dolor. Acuérdense que son emociones primarias, primitivas, que vienen genéticamente integradas dentro de los circuitos, dijéramos, del ADN, dentro de nuestra propia información genética, ¿no? El niño viene con esas funciones, que son de sobrevivencia y que tiene que ver con realmente poder expresar para poder sobrevivir, ¿no? Su sistema nervioso se desregula, aumenta frecuencia cardíaca, el llanto, la agitación,
Hay bebés que hiperventilan, hay bebés que llegan a poner morados cuando están y como que les falta el aire, o sea, a ellos les cuesta pasar de un ambiente, dijéramos, de respiración vía el cordón umbilical, ¿no? Por oxígeno de la madre a través del cordón, a pasar a una función pulmonar, a un cambio de ambiente, a la temperatura, a la oscilación de la temperatura. Va a ser un proceso bien arduo para este pequeño. ¿M? El cuidador necesita detectar las señales, ¿no? Que da este bebé y responder de manera reguladora, ¿ya? La idea es que uno lo cargue, lo acune, ¿no? Que eso nosotros le llamamos regulación táctil propioceptiva y por eso cuando nosotros hacemos el rocking, el mecernos, ¿no? Que también en el autismo se ve ese movimiento oscilatorio hacia adelante o hacia atrás persistente con estimulación de los otolitos y también de la zona vestibular, eso nos calma, ¿ya? Eso va a hacer que nuestro cerebro pueda encontrar un poco de calma y regulación proprioceptiva. El tono de la voz, también por regulación auditiva, ayuda mucho a calmar al recién nacido, al bebé, al infante. También ofrecer alimento, calor, permite también la necesidad, la satisfacción de las necesidades básicas de su cuidador y reflejar su estado emocional. No, entonces tú dices, oh, mi amor parece que tiene frío, oh, mi pequeño parece que tiene hambre, oh, mi bebé lindo parece que está enojado. No, uno empieza a reflejar esto, uno le transfiere, como se diría en la terapia focalizada, uno está transfiriendo y contratransfiriendo, interpretando todo el tiempo, dijéramos, este tipo de lenguaje no verbal, que es la clave del desarrollo del pequeño, ¿no? Nosotros a través de interacción repetida, ¿no? El cerebro va a poder del niño internalizar la capacidad de regulación. Es decir, que lo que estoy diciendo acá es súper claro. Nosotros, los cuidadores o padres, somos aquellos que le enseñamos al niño, al bebé, a la niña, a encontrar el camino de la regulación. El bebé, el niño, tiene, dijéramos, genéticamente establecidos los circuitos neuronales, aparecen, ¿no? El sistema nervioso autónomo, tenemos la neurocepción, aparecen estos mecanismos de regulación, pero han de ser internalizados, ¿no? La interacción, a través de la interacción, el saber calmarse, el saber interpretar señales también externas del bebé, ¿ya? Aprende perdón, neurofisiológicos de autocontrol, ¿ya? Y desarrolla sus propias vías neuronales para la regulación emocional. Entonces uno dice, oye, qué importante es el apego, porque en verdad em, unos más tranquilos que otros, unos más activados que otros, dependemos mucho de nuestros padres, de nuestras madres, de las situaciones, que siempre un bebé es una exigencia para el papá, la mamá, porque hay que acostumbrarse a una nueva vida, a entender en los procesos, no es fácil, ¿no? Quiero decir que es todo un arte de uno como mamá de tratar de entender estas cosas, por lo menos ahora uno lo estudia. No sé, mis hijos tienen 40 años y a mí nadie me daba una clase de neurociencia aplicada al trauma, en trauma temprano el desarrollo, o sea, eso no existía hace 30 años. Esto es muy moderno, estamos totalmente, dijéramos, en la parte más avanzada, gracias a Dios, porque yo creo que eso va a hacer que nuestra calidad de vida mejore bastante. Aquí nosotros sabemos, bueno, Siegel y varios autores que yo siempre les estoy recomendando, dijéramos Daniel Siegel, que es muy famoso, dijéramos, siempre estaba ahí recomendando que uno investigue, ahora que es tan fácil con la inteligencia, ¿no? De encontrar autores y referencias en español, si la persona no está en inglés, qué sé yo, porque muchas cosas lamentablemente todavía están en inglés, pero le podemos pedir a ChatGPT que nos traduzca. Lo que nos interesa a nosotros es que existe un sustrato en relación a la sincronía diádica, perdón, que las ondas cerebrales del cuidador y del niño se sincronizan durante las interacciones de calidad. Y eso nosotros ya lo hemos visto en estudios de imagenología en tiempo real. Ya tú le hablas al bebé y el bebé responde cerebralmente las mismas áreas. Ya no es una teoría de que nosotros dijéramos estamos haciendo algo especial, pero no, esto funciona porque tenemos neuronas, tenemos empatía, tenemos mecanismos que pueden interpretar las señales, ¿no?
tenemos la regulación del eje hipotálamo, hipófisis y adrenales, ¿ya? Donde el cuidador ayuda a regular el cortisol, ¿no? La hormona del estrés en niño. Ahora, como les decía ayer, creo, la hormona del estrés, dijéramos, tiene como un punto de flexión donde empieza a ser tóxica. Hasta un cierto punto es saludable, pero luego en cierto nivel se vuelve tóxica y, dijéramos, altera la funcionalidad de las neuronas y reduce, dijéramos, la parte dendrítica de las, dijéramos, de las puntas de las dendritas, empieza como a dañar el tejido neuronal, ¿ya? Entonces, ahí también, cuando el niño está creciendo, ¿no? Van a aparecer aquello que nos diferencia de los mamíferos y de los primates. Una de las cosas es el lenguaje, ¿no? La fonación que nosotros podemos hablar es parte del desarrollo del sistema nervioso, dijéramos, de los pares craneales, que ya podemos hablar. Ya eso nos hace distintos, ahí empezaron las rayitas, ahí hace distinto para, dijéramos, aparece esta diferencia de los mamíferos en relación a los otros mamíferos que suponemos que no hablan. Y por el otro lado, dijéramos, tenemos la corteza prefrontal desarrollada de manera que las funciones ejecutivas o funciones superiores cerebrales nos permiten varios elementos interesantes, dijéramos planificación, ordenamiento de las secuencias, nos permite la toma de decisiones, nos permite el control del impulso inhibitorio, dijéramos tener, dijéramos la capacidad de sincronizar ciertos elementos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que el cerebro funciona integrado, no podemos empezar a creer ya que eso ya fuera la historia de que el cerebro funciona por partes. Nosotros tenemos un cerebro, dijéramos, totalmente en red. Y a eso nosotros le llamamos, dijéramos, un cerebro totalmente integrado, ¿no? Eh, que ya se está mapeando en algunos casos para poder entender cómo funcionan las redes. Y bueno, las bases para la exploración segura del mundo, ya el circuito de seguridad que Volvi señalaba, ¿no? Es la base segura, el niño internaliza la disponibilidad del cuidador, es decir, el niño tiene la seguridad de que cuando él necesita algo, en alguna forma, aquello externo va a proveerlo y le da la seguridad. El niño siente que no está solo, el niño no se siente desprotegido. Eh, y eso se nota también en la exploración, cuando el niño se siente seguro, explora el entorno, juega, puede ir a descubrir cosas y luego regresa a cargar baterías emocionales cuando se cansa, se asusta, ¿no? Y este ciclo repetición de ir y venir, ocurre miles de veces en los primeros años, ¿ya? Eso nos permite empezar el recableado y aprender a observar nuestro entorno y cómo adaptarnos a él. Eh, Sin esta base segura, a veces lamentablemente no es tan fácil, vamos a ver que el niño no se va a atrever a explorar, se queda pegado al cuidador por miedo. Esto es muy típico cuando uno ve una evaluación en un chiquitito en la consulta. Yo estoy esperando que las primeras veces el niño esté como la pita, pegadito así como al lado de su mamá, casi como metiendo la cabeza como los pollos debajo del ala, ¿no? Y eso es normal, pero si eso se mantiene, se mantiene, se mantiene y tiene 5, tiene 7, la otra vez vi uno así de 14 años, ya me preocupo, yo digo, wow, aquí hay algo desorganizado, hay algo que no está en secuencia. Todo el rato la persona que trabaja en trauma está viendo ciclo vital, está viendo organización del neurodesarrollo. Tenemos como varias carpetas abiertas para entender en qué parte el proceso se alteró. Por eso es neurociencias aplicadas al trauma, ¿no? Todo el rato estamos viendo si la neurobiología cumple con las expectativas, ¿no? Si estos ciclos se logran cumplir y en qué tiempo, ¿no? Vamos a ver también, ¿no? Que tenemos que hay niños que de repente son muy, muy, muy caóticos y les cuesta un mundo, ¿no? Poder, dijéramos, manejarse en ciertos ambientes y hay una manera compulsiva, caótica, sin poder controlarse. Y entran al lugar donde entran y revisan todo, ¿no? Hay algo en la exploración caótico. Y una de las cosas que se ve como en relación al circuito de la motivación es que no desarrolla una curiosidad sana,
¿ya? Ni hay mucha resiliencia entre la frustración. Entonces ya nosotros estamos teniendo palabras claves, ¿no? Resiliencia, frustración, curiosidad, exploración, conexión. ¿Y qué vemos nosotros? Que el impacto en el desarrollo, sin esta base segura, ¿no? Es que el niño va a necesitar tener estas bases de desarrollo bien puestas. ¿Por qué? Porque la exploración física en la primera etapa tiene que aprender a caminar, a correr, manipular objetos. ¿Ya? En la exploración social, a interactuar con otros niños y adultos. En la exploración cognitiva, aprender, experimentar, resolver problemas. Y en la exploración emocional, probar nuevos estados afectivos y tolerar emociones complejas. Eso es lo que nosotros estamos todo el rato buscando lograr. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa cuando estas funciones fallan, ¿no? Y ahora ya entro, no esa es la descripción general, ahora vamos a hablar en el caso del trauma o la negligencia temprana. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? En el trauma o la negligencia temprana, el niño no va a internalizar la capacidad regulatoria. Ya, el problema es que esto es un poco de por vida. Entonces, el niño no va a poder, le va a llegar una experiencia compleja y el niño se va a sentir inundado por sus emociones y el joven también, porque en niños quizás la pataleta así fulminante uno dice, escucha, ¿qué voy a hacer con un niñito 4, 3 años? ¿Lo voy a ir a dejar al closet? No sé, lo voy a ir a dejar en la pieza. ¿A dónde lo dejo, no? Hasta que se le pase, ¿no? Como que el punto de que se le pasa es el agotamiento, ¿no? Es una cosa como ya intensa. Em, a los 6, a los 7, a los 8, si no hay esa regulación, ya te empiezan a mandar del colegio al neurólogo, ¿no? Y yo entiendo que los papás tengan esa duda y no quieran exponer a sus hijos dijéramos, a este tipo de experiencia porque es muy rudo, ¿no? Pero miren acá, cuando estas funciones fallan de exploración y de seguridad, porque estamos en eso, ¿ya? El sistema de estrés se sensibiliza. Es decir, que este niño va a tener una hiperreactividad al estrés en la adultez probablemente, ¿no? No va a desarrollar la seguridad interna, por lo tanto podríamos esperar ansiedad crónica, evitación o dependencia, ¿no? Que son las tres cosas que vemos en los adultos. En los adultos vemos la ansiedad, que ya puede tener distintas formas, ¿no? Y que se expresa en distintas problemáticas. Vamos a tener la evitación como parte de las, de repente, comportamientos y después en la estructura de la personalidad vamos a personas evitativas, más aisladas, ¿no? Y vamos a tener la dependencia, ¿no? Como un rasgo complicado cuando no está esta seguridad interna y la dependencia. Yo digo una cosa, cuando nos encontramos dos dependientes no hay ni un problema. El problema es cuando tú eres dependiente y nunca te encontraste con uno igual a ti dependiente, entonces ahí la cosa se pone complicada. No va a rebotar eso hacia la ansiedad o hacia otras situaciones, ¿no? Entonces afecta a los vínculos. Por eso es que el apego es tan importante. Y el problema es que no es una cosa psicológica, no es una cosa así como de buenas prácticas, sino que es una cosa fisiológica que te va a pasar la cuenta. Ya te va a pasar la cuenta. La exploración se ve limitada, dificultades de aprendizaje, socialización y autonomía, ¿no? Por eso tenemos, y lo vamos a ver en la problemática, dijéramos, más compleja, em, que las dificultades del aprendizaje, no sé si uno tanto las relaciona con el apego. Yo misma me hago la pregunta cuando estaba haciendo el apunte, decía, ¿podría decir que las dificultades del aprendizaje tienen que ver con esta exploración limitada? Porque en realidad en mi proceso de apego, em, qué sé yo, no le tenía miedo a todo, por ejemplo, el niño tímido, el niño rezagado, ¿no? Me lo pregunté realmente, porque la socialización, obviamente que si yo estoy pegado a las faldas de mi mamá y tengo 12 años y todavía estoy pegado a la falda de mi mamá y tengo 18 años y todavía soy casero, como dicen, que cuando ¿cómo su hijo es casero? Ya yo, qué bien, o sea, no va en la esquina, está pegado en el computador. Entonces, hoy día nosotros tenemos otras problemáticas más complejas, como el tema de las pantallas, que hacen que estas dificultades de aprendizaje, dijéramos, además se incrementen porque los niños pasan mucho tiempo en las pantallas, la socialización se evapora literalmente y solo se vuelve digital, ¿no?
Y por el otro lado, eso hace que yo al momento de salir a comprar el pan o a pedir que por favor me pare, que me ayuden en algo, no hay esa capacidad realmente de poner afuera más autonomía, ¿no? Así que sí es muy importante, y no estoy hablando de que haya que poner al niño en una exigencia tremenda, sino que de verdad realmente el afecto y la secuencia de los procesos. Aquí les puse un ejemplo clínico, por ejemplo, un niño cuyos padres están deprimidos y no responden conscientemente a sus señales, el niño no va a aprender a calmarse, ya va a desarrollar una autorregulación deficiente, no va a explorar adecuadamente, va a representar, ¿se acuerdan? Retrasos en los hitos del desarrollo, cuando se paran, cuando comen, cuando caminan, cuando hablan, ¿no? Por lo tanto, que un niño no hable, que camine tarde, ya son pequeñas luces de colores que nos están diciendo qué pasó en este proceso, ¿ya? Y lo más interesante a nivel psicológico, que creo que nos ha pasado mucho a todos en algún punto, es que internalizamos que el mundo es inseguro, ¿ya? Porque, y eso nos va a llevar al apego ansioso, evitativo, este mundo no es seguro. Mi mamá dice, yo voy y vuelvo, y en realidad se pierde toda la tarde y no llega hasta la noche, y a mí me tuvo que ver mi hermana porque mi mamá no pudo, y a lo mejor ella no pudo realmente porque no pudo, pero no sabemos, ¿no? No sabemos qué es, cómo se lo vive este niño, este joven. Y bueno, las implicaciones terapéuticas de la intervención terapéutica, por lo menos en nuestra propuesta, es que el terapeuta ya sabemos que tiene que actuar como un cerebro externo regulador. A mí me toca evaluar, yo no trabajo tanto con niños pequeños, pero sí evalúo niños desde los 5, 4, hasta bebés recién nacidos, ¿ya? Pero básicamente ahí sí me ciño estrictamente a los indicadores, dijéramos, que son como neurobiológicos y a las respuestas de los estímulos, ¿no? Que es lo que tenemos en niños pequeños. Por lo tanto, aunque no me entienda el hablarle, verbalizarle, en el tono de voz, en las palmaditas suaves, en la manera en que lo tomo, en la manera en que lo muevo, lo desplazo en relación al cuerpo y la gravedad, todos esos son cosas, elementos muy importantes, ¿no? Por lo tanto, lo que más hacemos dijéramos, y que se hace y que siempre se va a tener que hacer, porque nadie sale naciendo, nadie nace sabiendo ser papá, es esto, o mamá, es enseñar a los cuidadores actuales a cumplir esta función de manera lo más efectiva. Es como darles claves, estrategias, y una educación en relación a todo este proceso biológico y en adultos con trauma temprano, que hay incantidades, ¿ya? La terapia debe proporcionar experiencias correctivas de regulación diádica, ¿ya? Muchas veces en la terapia, como psicólogo clínico voy a hablar ahora, dijéramos, uno hace un como sí, ¿no? Yo hago de la mamá mala está allá, y yo, entre comillas, sería la mamá como que piensa, porque según el hijo la mamá no piensa, por ejemplo, o la mamá que toma decisiones y lo ayuda a definir, porque la otra mamá está ocupada en otras situaciones, entonces el niño o joven requiere estos como espacios vacíos del rol, ¿no? Espacios vacíos. Y uno no se incorpora dentro del rol, sino que ejecuta la función, ¿no? No está ejecutando una función de cerebro externo, como dijimos, para poder informar al otro cerebro que en realidad esa función se puede completar. Y eso hay que hacerlo con mucha técnica y con mucha ética y con mucha, dijéramos, lógica, reconstituir gradualmente las capacidades regulatorias que no se desarrollan en la infancia. Por eso es que ha hecho tanto boom el yoga, ha hecho el mindfulness, porque nosotros estamos necesitando todo el tiempo autorregularnos. Por eso es que nos interesa la yoga, nos interesa el mindfulness, por eso nos interesa la natación, el fútbol, o sea, porque esas son situaciones que nos permiten a nosotros lograr esta regulación de una manera o de otra, ¿no? Usar la Estoy relación súper terapéutica también, ¿no? Como una base segura. Voy a poner aquí un poquito ah, en silencio. mucho, ¿no? Me-
Ujú, ujú. ¿A dónde? Los ¿no? La pata de mañana. Acá. Entonces, dijéramos, y usamos la relación terapéutica, que creo que es el gran aporte de Stephen Porges, que lo comentaba ayer, ¿no? Esta relación terapéutica como la base segura, es lo que llaman neurocepción segura, ¿no? Que, claro, al principio uno en la terapia psicológica, ¿qué es la relación segura? A mí nunca me la nombraron o sea, uno tiene un código ético, uno tiene la confidencialidad, ¿no? Uno tiene, dijéramos, un setting terapéutico, pero plantearse como la base segura para experimentar experiencias difíciles y que esta base segura no sea una conversación. En mi caso, por ejemplo, que yo vengo de la terapia focalizada en la transferencia, de Kemberg, que trabajamos personalidad y difusión de identidad, nosotros tenemos hasta un contrato un contrato que también obviamente está, para mi modo de ver, como traducido de una manera quizás como demasiado, dijéramos que no es la palabra que más me gusta, quizás un acuerdo de compromiso muy estricto y que cada cierto tiempo se estudia y se revisa. ¿Por qué? Porque necesitamos generar esa base segura y la base segura tiene que ver con con el compromiso y con la capacidad reflexiva del paciente. Después vamos a ver que vamos a tener que medir esa capacidad reflexiva, ¿ok? Vamos a tener que evaluar si ese paciente tiene una capacidad reflexiva que pueda, dijéramos, abordar lo que él está buscando solucionar. Em, la mentalización, que también de Peter Fonagy, ¿no? Y Batterman, esta capacidad que tenemos nosotros de entender los estados mentales propios, lo que me pasa, lo que siento, toda esta interocepción que aparece, ¿no? Y aquello que le pasa al otro, por lo menos una interpretación para poder generar una dinámica de comunicación, ¿ya? Va a tener que desarrollarse a través de la mente reflexiva del cuidador. O sea que yo para pensar bien, parece que mi cuidador también tiene que poder sostenerme mentalmente. ¿Ya? Entonces, muchas veces en la falla, en este reflejo adecuado, después el niño tiene problemas en la simbolización emocional, ¿ya? Es decir, si yo estoy llorando y estoy abrazando a mi bebé, le digo, sí, yo estoy angustiada y estoy enojada y estoy tratando de hacer sentir a mi bebé que no pasa nada, que todo está bien, el bebé como que no va a entender tanto si esto está bien, porque esto está tan mal. Ya, lamentablemente, como les decía, no hay que sufrir en el sentido del hoy, que muchas cosas que no teníamos claras hoy día se ven mejor, entonces siempre podemos aprender. Ya, el apego seguro tiene una alta mentalización, capaz de reflexión, ¿no? Y una coherencia narrativa. Ya, lo que digo tiene que ver algo con lo que estoy comentando. Hay un orden lógico, hay una secuencia, hay un razonamiento, hay una línea que se entiende, ¿no? En el apego inseguro hay dificultades parciales. Hay una mentalización, hay fallas en la mentalización. Y bueno, en el apego desorganizado que no se ve bastante a menudo, se ve bastante poco a menudo, gracias a Dios. El colapso de la mentalización y la disociación es lo que nosotros podemos observar. Son personas que te dicen una cosa, te salen con otra, no entienden, se desorganizan, sufren. Em, y bueno, ¿cuáles son los escenarios, ¿no? Que nosotros tenemos en el trauma relacional temprano, los contextos adversos? ¿Ya? Que un bebé o un niño, un joven, y nos ha pasado a todos en muchas distintas partes, papás con dificultades psiquiátricas, ¿ya? Depresión, trastorno límite, psicosis, inconsistencia emocional, que también tiene que ver con la inmadurez de los padres de repente, dificultad para sintonizar con las necesidades y mentalizar lo que está necesitando el niño o el joven, y la transmisión intergeneracional de patrones desregulados, ¿no? Que en algunas familias uno lo puede ver, ¿no? Grita el abuelito, grita el papá, grita, todo el mundo grita y se enojan y qué sé yo. Bueno, son cosas de las familias que cada uno tiene su situación. Eh, Otra cosa que es bastante común, el consumo problemático de sustancias, ambientes caóticos e impredecibles, negligencia emocional y física, y la inversión de roles, es decir, que los papás son
están desprovistos de estas habilidades parentales muchas veces y son los hijos los que se hacen cargo de los padres, adultizándolos, ¿no? Y por lo tanto el niño va a desfasarse de su proceso de neurodesarrollo y entonces volvemos a esta situación de que el niño no logra vivir su niñez y su infancia como corresponde. Eh, y bueno, la negligencia y la desprotección, ¿no? Falta de estimulación, hambre emocional, dificultades en la formación de un self corporal, entender su cuerpo, entender su biología. Ahora, en general diría yo que quizás esto antes era más dramático porque no entendíamos esta cosa de la estimulación. Hoy día en los jardines, en las salas cunas, etcétera, hasta los mismos juguetes de los niños tienen como sonido, música, qué sé yo. Antes los niñitos jugaban con un palito y una piedrita. Entonces, hoy día nosotros tenemos hiperestimulación quizás. Violencia intrafamiliar y maltrato, ¿no? Trauma tipo uno, eventos únicos, trauma tipo 2, complejo crónico, síntomas como hipervigilancia, disociación, somatizaciones y estrés postraumático complejo. Ya son cosas que van a ir como contexto adverso para el niño, sí o sí. Em, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estos contextos adversos? Aquí tienen la lista. Ya, todo esto podría pasar. Alteraciones del self, ¿no? Del yo, un self fragmentado, una identidad inconsistente, sentimientos de vacío, sobre todo los niños que después de adolescentes, trastornos severos de la personalidad, trastornos limítrofes de la personalidad, alteración narrativa autobiográfica, no te acuerdas de las cosas, no te acuerdas de los tiempos, no recuerdas. Yo no me recuerdo hacer lo que pasó, es muy común, yo tampoco me acuerdo de muchas cosas, pero hay personas que tienen borrado toda su infancia hasta los 12 años, por ejemplo, no hay registro. En su memoria, según él, en su cuerpo sí, el cerebro sí está el registro, pero ellos no recuerdan, no pueden evocar esas imágenes. Dificultad para confiar en los demás y en la propia percepción. Esto es clásico. Realmente, ¿cómo voy a confiar si el mundo es tan malo? ¿Cómo voy a confiar si a mí nadie me está cuidando, nadie me está protegiendo, ¿no? Ya más grandecitos, ¿no? Trastorno estrés postraumático complejo, alteraciones de identidad, regulación emocional, relaciones complejas, ¿no? Distorsión persistente del sentido de sí mismo, ¿no? Aparecen realmente procesos complicados y la función del yo son débiles, ¿no? ¿Cuáles son estas? Autorregulación emocional, ¿no? Dificultad para calmarse, modular impulso. Imagínate los adolescentes que vienen con estos problemas, oscilaciones entre hiperarousal y hiperarousal, tienen estas como ambivalencia de la activación del sistema nervioso autónomo, conciencia corporal, interocepción, desconexión de las señales corporales, alexitimia, que yo diría que es primaria, es decir, que nace con alexitimia o secundaria que produciría por el medio traumatogénico, que no pueden expresar emociones o les cuesta describirlas, ¿ya? Y la capacidad de mentalización, ¿no? Hipermentalización, que es sobreinterpretación, y hipomentalización, que es concretización, ¿no? Como que A es A y B es B. No hay interpretación más allá, son lineales. Em, y el déficit en teoría de la mente social, o sea, no estoy pudiendo comprender algunos elementos. Ahí vi alguna cosita, permítame un segundo. Ujú. Ah, sí, el yo fragmentado. El yo fragmentado tiene más que ver con un concepto, dijéramos, como más psicoanalítico, eh, que tiene que ver como que yo cuando vivo una experiencia donde he recibido mucho maltrato, voy a usar mecanismos de defensa. Entonces, como yo estoy muy temprano, mi yo no está desarrollado, ¿no? Soy un niño, un joven, voy a entrar a joven para mí 25, 23 ya, pero ya ahí como estoy hablando de niños que quizás hasta 18 em, pasan situaciones en la casa y el niño no tiene los mecanismos de defensa organizados, no tiene mecanismos de defensa maduros, por lo tanto el niño va a preferir como fragmentar, es decir, disociar, fragmentar o disociar. Entonces, dijéramos, voy a poner un ejemplo, va a tener, lo van a golpear tanto que va a quedar inconsciente el niño, por ejemplo, y el niño puede estar inconsciente mucho rato. Me ha tocado, ¿no? Personas que han estado inconscientes por una golpiza de bebés, de chicos como 7 8 años, o los han quemado, qué sé yo. Entonces, ese niño
desconectan esa parte de la información, por decirlo de una manera bien coloquial, y luego posteriormente, cuando son adultos, hay como parte de sí mismo que ellos no logran identificar como, como de por qué están tan mal, por qué están tan deprimidos, por qué están tan enojados. Hay una angustia flotante, está fragmentado. Ese recuerdo, esa memoria, esa experiencia, el cerebro la fragmentó, la disoció de tal manera que la persona no recuerda, no contiene, no sostiene, no conecta. Por lo tanto, eso queda flotando en el inconsciente y generando muchas dificultades, muchas complicaciones para la vida de esa persona. Nosotros tenemos un mecanismo de represión en general, dijéramos, y tenemos mecanismos disociativos de todas maneras, ¿no? Como un modo de sobrevivencia. Pero en algunos casos es tan impactante la experiencia, es tan abrumadora, sobre todo en infancia y adolescencia, que eso desorganiza el yo y lo fragmenta. Y eso es una posibilidad de entrar a un trastorno psicótico, a una desorganización de la personalidad a tal nivel que el joven, por ejemplo, tenga problemas de identidad, del ser, de organizarse a sí mismo. Y yo le pregunto, oye, Yo estoy esperando que el adolescente no sepa tanto quién es, porque está en ese desarrollo, pero de repente uno ve cosas que están realmente desorganizadas. Esa es como la línea, dijéramos, ¿no? Em, Nosotros tenemos todo lo que les decía, como la memoria autobiográfica fragmentada, eso es lo que estaba justamente conectada y lo que estaba explicando, y la dificultad para construir una historia coherente de la vida, ¿ya? De repente estos chiquillos que dicen son un tiro al aire, ¿ya? Hay personas concretas, en vez de, la persona dice, ¿qué te pasa? Me duele el estómago. Pero él no, en realidad, en vez de decir estoy ansioso, él solo siente que le duele el estómago. No puede hacer más. No hay una síntoma somático sin conexión emocional consciente. O sea, solo sé que me duele el estómago. Nos pasa mucho a todos. ¿Ah? Muchas veces digo, "Ay, no tengo dolor de cabeza, pero no tengo idea por qué me pasó. ¿No? Como que no busco, no exploro. Puede ser porque me faltó tiempo para sentirme yo. Pero en estos casos, aunque yo lo siente a sentir, no lo va a sentir porque está disociado. ¿Ya? Atribuciones erróneas, distorsiones cognitivas, todos me odian, ¿no? Estas generalizaciones, no, todos se fijan cuando yo me voy, me saco una mala nota, dificultades para leer las intenciones ajenas, interpretaciones distorsionadas, sobre todo en la línea paranoide. Dijéramos, es tremendo cómo te consume la mente con ideas de cosas que no existen ni que están solo en tu mente. Y una memoria de trabajo afectiva limitada, no se colapsan rápidamente ante el estrés y les cuesta tener múltiples perspectivas, escuchar a otros, integrarse con otros porque son muy rígidos, ¿no? Siempre la rigidez tiene que ver con los cuadros más importantes de la desorganización de la personalidad. Entre más rígido, más problemas vamos a tener. Y por eso cuesta tanto cierto tipo de pacientes dar la pelea para poder avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas, más que curar estas situaciones de repente. La corporalización del trauma, el embodiment, ¿no? Tiene que ver con las expresiones corporales, ¿no? Nos estamos fijando todo el tiempo cómo la persona, cómo está en hipercontrol, tiene dolor crónico, está sometido, ¿no? Cómo está funcionando el gesto. Sí, en eso estoy, en eso estoy. Eh, Dijéramos, tenemos eh, todos estos síntomas somáticos que acompañan también los problemas de la corporalización en el trauma. A ver, ¿qué más te puedo decir acá? A ver, déjame ver acá, que me pidió algo la persona. Espérame un poquito. ¿Qué es lo que... Oh, no alcanzo a ver acá. Ok, después lo vemos. Tenemos alteraciones sensoperceptivas, hipersensibilidad, anestesia sensorial. Y acá empezamos a ver lo psicológico, que son las relaciones objetales internalizadas. Entonces yo me quedo con aquellos objetos internos y voces críticas en mi mente, es decir, como yo voy a ir a pararme a decir al profesor que yo sé la respuesta, pero una voz dentro de mí me dice, pero si eres tan retonta, ¿por qué no te quedas callada de una vez por todas? ¿Ya? Ese objeto interno internalizado, a lo mejor
mi papá o mi mamá me lo dijo una vez, o un hermano o una tía, pero fue tan impactante que yo me quedé pensando que en realidad soy tan retonta que mejor ni me paro y quedó eso adentro. O sea, impactan ciertas frases, impactan ciertas experiencias que hacen que la persona le dé al objeto interno, a mis representaciones internas acerca de los afectos, que es súper complicado de entender, pero vamos ahí. em, Dijéramos, a lo que yo creo que adentro es aquello que está afuera, a mi interpretación de lo que la realidad es afuera, que es mi propia interpretación, yo la cargo con aspectos negativos, con efectos negativos, perdón, y eso me genera un diálogo muy complejo, muy tóxico, para poder comprender dijéramos, las situaciones. Y la disociación somática, que lo hemos visto, la desconexión entre partes del cuerpo, la anestesia emocional expresada corporalmente y movimientos repetitivos autocalmantes que lo conversábamos al principio, ¿no? Em, Nosotros qué vemos, ya posturas defensivas congeladas, encogimiento, hombros elevados, ¿no? Evitación de contacto, tensiones dijéramos, corporales crónicas, mala posición, posturas, dijéramos, que no se ven armónicas, que no se ven alineadas, como se dice, ¿no? Movimientos repetitivos, se arrancan los pelitos, se están haciendo muy ruidos, se están haciendo balanceos, ¿no? La desconexión sensorial, no responde su nombre, andan perdidos en Alfa Centauro. Y en niños, bueno, lo que vemos de trauma no es juego repetitivo traumático, ¿no? El niño todos los días está jugando que choca la ambulancia y que sale disparado y que el doctor no llega y que entonces chocan tres autos más y entonces el niño tiene 5.000 autos chocados en el living y todo el mundo se muere. Bueno, ahí hay cosas que se están expresando probablemente. Falta de juegos simbólicos, hay un juego muy concreto, no hay una fantasía, no hay un desarrollo de otros procesos mentales y bueno. Típico, regresiones en lenguaje ya habla monótona, tres palabras y con eso lo hacen, porque el resto está todo, él dice y eso sí, y es no, entonces no, el niño tiene 4 años y no habla, ¿no? Entonces ahí hay algo que no está pudiendo desarrollarse en el niño, ¿no? En la neurociencia afectiva, en relación al desarrollo cerebral, habíamos dicho que el estrés tóxico genera hiperactivación límbica, amigdaliana, amenazas constantes, el niño no está tranquilo, el niño que suda de noche, que se da vuelta en la cuna, que no se queda quieto, que llora y se asusta fácilmente, que no le gusta que lo tome otra persona, que no le gusta que lo miren mucho, que lo toquen mucho. En la corteza prefrontal medial, si es muy grave, no hay reducción del volumen neuronal, dificultades en inhibición, planificación y mentalización. Son estos niños como que no entienden, como que les cuesta asumir órdenes, no saben quién primero, qué segundo, qué tercero, son caóticos de repente. Y en el eje hipófisis hipotálamo y adrenales, ¿no? Hay desregulación, enfermedades autoinmunes y envejecimiento prematuro. Y en el cuerpo calloso también hay menos integración interhemisférica, entonces hay esta dificultad para integrar lógica y emoción. Y la memoria traumática en el cuerpo se activa sin representación simbólica, se activa, hay un estímulo en el ambiente que activa la predictibilidad del cerebro y entonces el cerebro reacciona y el cuerpo aparece, ¿no? Y explícita cuando hay una memoria concreta bloqueada o fragmentada que, dijéramos, emerge según los gatillantes y entonces hay disociación. Ya me voy quedando en las últimas. Y bueno, aquí solamente a modo de compartirles esta belleza persona, Lina Normandin, trabaja, es psicóloga clínica de la Universidad de Laval, ha sido profesora mía de terapia focalizada en la transferencia en adolescentes, y ella hace la integración de relaciones objetales, apego y mentalización, que es lo que se trabaja en niños y jóvenes. Em, lo más importante que hoy día nosotros podemos señalar, que lo he dicho a lo largo de todo este ciclo de charlas, durante todo este rato que he estado haciendo como algunas clases, es la intervención temprana. ¿Ya? Ojalá que nosotros lo más antes pudiéramos ver los patrones disfuncionales en adolescentes, em,
la importancia, y nosotros lo hablamos mucho desde la experiencia somática, el trabajo de curación somática, la relación terapéutica como motor. Cómo enseñarle al niño: "Oye, yo me estoy sintiendo como, no la transferencia, yo me estoy sintiendo que puede ser que te sientas como muy enojado y que no quieres hablar". Entonces él dice: "Sí, yo me siento así". Hay una interpretación, hay una contratransferencia, hay un trabajo de mentalizarnos mutuamente y de poner un lenguaje en común, como dar un paso para que el otro refleje ahí. Y bueno, nosotros sabemos que en niños, adolescentes y adolescentes tardíos, ¿no? Jóvenes que, adultos jóvenes, es muy importante la integración de los cuidadores, ¿no? Psicoeducar, trabajar en representaciones internas, dar apoyo a los padres, estrategias y también hacer estas pausas mentalizadoras, hacer el énfasis de los procesos de mentalización y que el papá o la mamá se quede, o el cuidador diga: "Yo siento que necesita eso", entonces más bien como: "Yo siento que necesita esto, pero esto es lo que necesita él. Es él el que me está diciendo lo que necesita, soy yo el que estoy interpretando aquello que necesita", como todas estas capacidades de empatía y de comprensión acerca de lo que el otro está mentalizando para yo poder integrar aquello que él mentaliza. Por eso muchas veces los choques en la psicoterapia, donde no hay, dijéramos, no hay una coherencia, ¿no? Para nosotros en el trauma, desde la TFP aplicada, el trauma irrumpe en la integración, ¿no? Impide la integración de lo positivo y lo negativo de nosotros mismos y de otros. Hay una escisión patológica. Yo soy completamente malo o ellos son completamente malos, ¿no? El niño y el joven tienen su mundo interno tan alterado que solo ven aquellas cosas que son malas, ¿ya? Porque han sido muchas las marcas, las huellas de los aspectos negativos, ¿ya? Eh, en organizaciones limítrofes o en niños con fragilidad estructural, jóvenes que ya vienen con esta hiper, como hay algo que nos está funcionando también, nos está armando, ¿no? El trauma contribuye a la organización borderline y hace que estos niños sean más complejos de repente. Hay fallos en la mentalización y los niños se sienten torpes, se sienten tontos. Los jóvenes se avergüenzan de sí mismos y empieza una devolución hacia adentro de sí mismo, ¿no? Tenemos traumas relacionales crónicos, ya por negligencia emocional, invalidación, ambientes impredecibles. Tenemos traumas de apego, figuras que asustan o que están asustadas. Imagínense la violencia intrafamiliar, falla en la función reflexiva de los padres no saben educar, no saben explicar, no saben cómo desarrollar aprendizajes. Y intergeneracional, transmisión de patrones, alcoholismo, adicciones, problemas de alimentación, depresión, identificaciones patológicas que hay. Entonces, realmente hay mucha cosa que también se puede activar en los momentos que hay mucha cosa traumatogénica. Em, ¿Y qué vamos a ver en adolescentes? Desregulación, regulación afectiva, desregulación extrema, oscilaciones rápidas, y esos son todos indicadores que nosotros tenemos que pensar: aquí hay algo que no está bien, ¿ya? Dificultad para calmarse, falta de internalización de las figuras calmantes, lo vimos en relación al apego, relaciones, patrones de idealización y de evaluación, no te aman y te odian la semana entera, después miedo al abandono real o fantaseado, hipersensibilidad al rechazo, identidad, un ser fragmentado o falso, lo que conversábamos, y dificultades para tener un sentido coherente del sí mismo: quién soy yo, cómo, qué me importa, dónde estoy, qué es lo que tengo que hacer, para dónde voy, cómo soy yo en la vida, qué me gusta para mí, qué es lo que yo quiero para mí. Muchas preguntas, ¿ya? Y estos sentimientos crónicos de vacío con las fallas tempranas en la sintonía de los padres hacia el niño. Y la cognición, bueno, obviamente que les cuesta concentrarse, que no piensan bien, que se estresan demasiado y que piensan desordenadamente, de forma caótica, no logran. Nosotros buscamos priorizar la relación sobre el contenido, no buscamos exposición traumática de recordar acerca de las memorias, ¿no? En trabajo de curación somática estamos tratando de no retraumatizar básicamente a la persona, sino que poder plantear lo que el cuerpo y lo que la psique está en condiciones de poder trabajar. eh, en un enfoque en que sabemos que el trauma afecta al presente relacional, sabemos que el trauma nos saca del espacio-tiempo, nos deja pegados en una situación, y hacemos una interpretación de las defensas para poder que protegen, entendemos por qué es que están ahí
esos mecanismos de defensa que buscan proteger de eliminar o revivir aspectos traumáticos. Trabajamos como el terapeuta con instrumentos sensibles, ¿no? Que puedo interpretar, intervenir y mentalizar junto con el otro. Y usamos mucho la identificación proyectiva, entender cómo el joven hace sentir al terapeuta lo que él no puede tolerar en sí mismo. Es bien complicado, es para otra clase infinita, como ya estamos súper en la hiper de la hora, ya me pasé, y bueno, esperamos siempre trabajar en función de salir de lo separado, del escindido, de lo difuso, y ir hacia una menor ambivalencia, salir a un espacio mejor, disminuir las defensas primitivas y al integrar las representaciones más sanas y sobre todo en jóvenes, que lo más que es importante es desarrollar capacidad reflexiva, poder pensar sobre lo que ocurrió, mentalizar el trauma y construcción de una narrativa coherente, sobre todo de sí mismo, quién es, qué es lo que quiere acerca de sí mismo, cómo va. eh, Tenemos, bueno, lo hemos dicho, ¿no? El niño y joven, los síntomas, regulación del sistema nervioso, manifestaciones corporales sin causa médica, alteraciones sensorio-perceptivas, patrones de movimiento, posturas defensivas, movimientos repetitivos, hiperarousal crónica, sobresalto exagerado, hipoarousal, estar apagado emocionalmente, físicamente, ¿no? Son todas manifestaciones que vemos que podrían estar reflejando síntomas. Eh, y acá dijéramos apego-relación, vínculos desorganizados, hipervigilancia relacional, control, monitoreo, ¿no? Regulación diádica alterada, no puedo ser consolado, nadie me calma, y alteraciones de todas maneras en el juego y dificultades cognitivas, ¿ya? Veamos qué me dicen por acá. Las defensas primitivas son las que se desarrollan con el cerebro triuno reptiliano. No, dijéramos en las defensas primitivas son cuando la persona no está madura psicológicamente, por decirlo así, y su estructura de personalidad tampoco está funcionando. Son mecanismos que hay y que hacen que realmente la persona, por ejemplo, en vez de tener una conversación entre dos adultos, te grite y explote y llore y se descontrole y tú no puedas hacer nada porque es como un niño, eso llamamos primitivas, o que te diga no quiero hablar contigo, no quiero saber más, no puedo, no puedo, no puedo y no pueda generar una comunicación. Em, lo del cerebro triuno de Paul MacLean es más bien como un esquema educativo para comprender el desarrollo del cerebro según la línea de la psicología del desarrollo neurológico del cerebro, donde planteamos que el cerebro habría partido desde una etapa muy arcaica, donde está solamente la parte, dijéramos, del tronco encefálico, donde está el cerebro reptiliano, que es de los reptiles, y que en la época evolutiva en el sistema nervioso, estos animales primitivos logran, dijéramos, desarrollar el mamífero que es muy antiguo, el mamífero primitivo, que funciona desde la cría, que cuida a la cría y aparecen las emociones, la regulación de la emoción. En el tronco cefálico solo hay reacción, hay instinto. En el sistema límbico tenemos emociones, tenemos la sexualidad, tenemos el hambre, el miedo, varios elementos que están, los circuitos de protección, de ataque, huida, y hay una serie de elementos que están relacionados con el tronco, ¿no? Y luego vamos a de corteza, donde la corteza va a estar siendo ya algo desarrollado junto con el corte prefrontal, dijéramos, del primate, ya del homínido, del hombre, como el único que estaría teniendo una corteza que le permite la cognición, la mentalización y otros procesos como los que hemos estado conversando. Son teorías que hablan más bien de la evolución del sistema nervioso y del cerebro, entendiendo el sistema nervioso y cerebro. Y acá nosotros estamos hablando más bien, dijéramos, de lo que es en sí mismo, dijéramos, todo esto que aparece desde la estructura de personalidad y desde las funciones del yo, ¿ya? Como que psicología de la personalidad. Entonces, bueno, sigamos. Eh, para ir terminando, nosotros en adultos, ¿no? ¿Qué vemos? Memorias implícitas, patrones somáticos, ¿ya? Respuestas automáticas de defensa, posturas corporales crónicas, reactividad somatosensorial
y una flexibilidad, ver si tiene flexibilidad en la ventana de tolerancia, capacidad de recuperación, eh, en la regulación fisiológica. Buscamos la integración del cuerpo y el cerebro, ¿no? Y de las funciones ejecutivas, ¿no? Como ir reparando, reparando, recuperando. Aquello que no se pudo, se puede estimular y se puede mejorar. Eso es posible. Y bueno, para trauma complejo también, ¿no? Va a depender mucho de la historia de adversidad crónica en periodos sensibles, ¿no? Entre más pequeño, más difícil. Alteraciones en múltiples dominios, le puede afectar mucho en la regulación afectiva, en la conciencia personal, en las relaciones, sentido de identidad. Y bueno, hay patrones también neurofisiológicos como una ventana de tolerancia muy cortita, respuestas de estrés desproporcionado y dificultades para recuperar el equilibrio, la homeostasis, ¿ya? Bueno, vamos a tener indicadores de recuperación que podrían estar vistos desde el punto de vista de neuroplasticidad, que podríamos observar cómo responde a las intervenciones, cómo es capaz de aprender nuevas estrategias y los recursos internos e internos también nos fijamos mucho, redes de apoyo, acceso a estados positivos de la mente, etcétera. Y bueno, cuando nosotros tenemos un pronóstico positivo, ¿ya? Vamos a ver que hay una plasticidad neural conservada, ya que uno va viendo que hay capacidad de respuesta, por decir, y que la persona puede cambiar, ¿no? Que es fácil, que se podría trabajar y va entendiendo rápido. Eso se ve entre 8 o 12 sesiones. Una función prefrontal preservada, que la persona, a pesar de que está estresada un poco, ya puede funcionar bien su mentalización. Esos son indicadores positivos y una regulación neurovegetativa flexible, donde la ventana de tolerancia se puede hablar y perdón, a ampliar y el tiempo de recuperación disminuye. No necesito tanto tiempo, me puedo organizar de nuevo a pesar de los estímulos. Y acceso de seguridad neuroceptiva, ¿no? Puedo percibir sensaciones que me calman. Eso también es como, wow, la persona lo puede hacer, entonces tiene más facilidad para trabajar en esta línea, que son indicadores somáticos positivos, conciencia interoceptiva intacta, movimiento no defensivo, capacidad de conexión relacional, respuestas de corregulación y transferencia trabajable, ¿ya? Es decir, como ustedes pueden ver, cuando dicen un curso de trauma, no es tan fácil. Un curso de trauma requiere muchas otras teorías, no solamente dos o tres. Realmente tenemos que entender en profundidad los aspectos más psíquicos. Y cuando nosotros tenemos un pronóstico como un poco negativo, es cuando vemos mucha rigidez en los patrones de hiper o hipoactivación, como que la persona no responde, no es responsivo, alta disociación, tienen cambios discontinuos, no se acuerdan de las cosas, te dejan botado en las horas, van y vienen, te dicen una cosa que se le ocurre, te dicen otra, pensamiento concreto extremo, es que tú me dijiste tal cosa, y no, yo no te dije eso, hay distorsión. Y bueno, entre más temprano y más tiempo podría ser peor, ¿no? El estar expuesto. Así que disculpen que me atrasé 10 minutos, me pasé de la hora. Nosotros estamos partiendo el 18 de enero en nuestra formación aquí entre Santiago y Concepción. Si alguien le tiene algún interés al respecto, aquí tiene nuestro sitio web y el teléfono de información para poder saber si realmente tienen ganas de ir por estos lados. Les agradezco muchísimo. Mañana tenemos en este ciclo de las 5 clases de esta semana, que son, obviamente, como son bien profundas y con harto material, hay mucho que repasar, mucho que revisar, como ustedes pueden ver. em, Feliz, encantada, con mucho gusto para mí. Yo creo mucho en las buenas prácticas y en el diálogo y en la investigación, así que les doy las buenas noches y bueno, espero si tienen paciencia y Dios así lo quiere, nos vemos mañana. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao Lilian, un gusto. Gracias, muchas Te- gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Buenas noches.